podría sobrevivir sin memoria. No puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que a pesar de que las películas son cosas que pretenden tener cierta trascendencia porque perduran el tiempo y uno hace películas que quedan, tener hijos es mucho más importante. Es otra, no tiene absolutamente nada que ver, digo. Y yo fui madre, o sea, yo soy grande, soy una madre grande, sí, no parezco, pero sí. Hice muchas películas antes de ser madre y es digo, es incomparable, o sea, ¿viste? Cuando la gente te dice, ay, otro hijo más, una película. Sí, no, las películas son importantes no. y digo, todas las películas tuvieron momentos importantes para mí, pero un hijo es un cambio brutal en la vida, es un antes y un después absolutamente. Es así, es un sacudón emocional enorme. Así que estoy en mi primer año de ese sacudón maravilloso. Para mí además tiene que ver con la trascendencia, porque eso sí queda. Digo, las películas claro. quedan en una lata que a veces se pierde, ¿no? Hay algo que se modifica absolutamente, tu lugar de hijo, la relación con tus padres, la relación con tu pareja, tu lugar en el mundo. O sea, ya digo, dejás de ser el centro y menos mal que uno deja de ser el centro y hay otro de quien ocuparse permanentemente. Ahora, dijiste, te cambia la relación con la pareja, y lo que yo observé en la pareja de la película que vamos a hablar es que es el protagonista, uno de los protagonistas de tu película. Sí. Trabajar con la pareja es algo raro también. Sí, fue igual ¿Vos te enamoraste de él dirigiéndolo? No, ya estaba... Esta parte del Chimento, no, pero este no es un programa de Chimento. No, estábamos juntos desde antes, sí. Pero creo que la película fue así muy placentera, viste que uno entra como con una gran cantidad de dudas de, bueno, cómo va a ser dirigir a tu pareja, cómo va a ser para él ser dirigido por su mujer, una mujer, digo, directora de cine. Sí. Y la verdad que y él fue... que es tan hombrecito, además. Sí, es un macho ahí. Pero... No, fue muy... De verdad fue... Yo creo que nos unió mucho la película. Fue una película muy feliz para hacer, para todos. Fue muy disfrutable. Viste que yo en general la pasé bien en mis películas, pero hay películas que fueron más conflictivas que otras. Esta fue como de verdad irse de vacaciones a Entre Ríos a hacer esa película. Y creo que en relación a nosotros... Fue muy potente lo que pasó creativamente. Creativamente. Digo, como parejas, seguro que nos afianzó. De hecho, una gran cantidad. Nuestra hija vino después de esta película. Fue también. Consecuencia de... Sí, casi te diría muy cercano a eso, hacia el año, digo, de eso. Pero creativamente fue muy potente también. Y no hubo una sola discusión muy fuerte el primer día de rodaje y después nunca más. ¿Viste? Como bueno, marquemos la cancha. Esto es así. Sí. Después lo discutimos en casa, pero si digo yo esto... Y a partir de ahí fue bárbaro. Pensá que yo trabajé sobre un cuento de Sergio Vicio. O sea que a mí, yo empecé a pensar en Luis, pensá que entre que filmaste la película hasta que desde el arranque de leer ese cuento y ver si era posible hacer una película y un guión y los derechos y conseguir la plata y hacerla, pasaron varios años. Sí. O sea, cuando yo leí el cuento empecé a pensar en Luis y era como ni siquiera como unos inicios muy débiles de la relación. Y ahí yo ya pensaba en él como para ese personaje. ¿Te gustaba? Me gustaba. Como le gusta sí. a Elena. Sí, hay una relación muy particular entre un actor y un director. Sí. ¿No? Hombre-mujer, no importa. Digo, es como absolutamente. Es como... Bueno, está como esa cosa viste, sos mirado permanentemente por alguien y te dejas mirar por esa persona. Hay una complicidad, una intimidad muy fuerte entre un director y un actor. Muy fuerte, sí. Digo, a mí me resultaron muchas cosas muy admirables de tu trabajo ahí, pero realmente admirables. Qué bueno. Una de ellas es cómo encontraste esos 3 y 3 que son en la misma persona. Y no solo porque la nariz de Peretti es esa nariz que el pibe no tiene tanta, aunque sabemos que uno puede desarrollar la nariz con el desarrollo o no, o lo que fuera. Porque no hace falta tener la nariz de Peretti para ser Peretti. Porque son iguales, cómo miran, cómo tienen la boca, cómo respiran. Viste que Peretti tiene una cosa, ¿no? Tiene una manera de vincularse con las cosas que el pibe la tiene menos porque es más joven, pero es igual.
Y eso fue parte del trabajo. O sea, primero, por un lado, empezamos 6 meses antes, esto que te decía, en el tiempo, con los chicos, ¿viste? Abordando situaciones de juego, en principio, ¿no? Era solo eso, donde se trabajaba mucho lo corporal, ¿viste? Como, bueno, cómo se vincula un adolescente. Por eso elegí también esa escena, la del barro, porque hay algo que es puramente físico, que no importa la palabra en ese sentido. Entonces, bueno, fue como todo ese trabajo primero, después fuimos arrimando, tampoco te diría que trabajamos escenas puntuales de la película. Eran escenas que tenían que ver con lo que pasaba exactamente. Se trabajaba sobre esos personajes y situaciones emocionales cercanas a lo que después iban a tener que vivenciar en cada una de las escenas de la película. Y después hubo un trabajo como de juntar a los adultos con los chicos. O sea, los adultos venían a los ensayos de los chicos observaban a los adultos y íbamos ajustando esto. Bueno, cómo mira, cómo respira, cómo sonríe. De hecho, inclusive en la edición también, digamos, yo fui editando en paralelo y quizás, no sé, mi editora me decía, che, me parece que hay algo de la sonrisa de Elena que deberíamos buscar en Denise y ya sobre rodaje. Entonces, o sea, como permanentemente fue como un relojito, viste, que íbamos... Bueno, porque la película, el cuento, supongo que el cuento de Vicio también, lo conozco a Vicio desde chiquito también, sí. Y supongo que el cuento es un montaje paralelo, es decir... No, el cuento en realidad tiene... Yo desarmé bastante, como en principio está contado desde el punto de vista de Bruno, del personaje de Peretti. Hay un solo punto de vista y los demás viven en función de ese punto de vista. Y es bastante lineal el desarrollo en el tiempo, inclusive cuenta etapas de la vida que yo me salteé en la película, cuenta los 20, los 30 años de esos personajes, siempre mirado desde Bruno. Yo en principio decidí romper ese punto de vista y quedarme con los 2 momentos que me parecían más cruciales, digamos, para una película, ¿no? Como que también tener que empezar a pensar ya en 6 personas, para que hagan 3 personajes, imagínate si eran 9, ¿viste? Ya me parecía como de una complejidad. Pero empecemos viendo una de las escenas y después vamos a volver a lo macro. Dale. Porque eso nos va a llevar también al detalle. Dale con la primera. Vos no tenés mis cartas, pero yo todavía tengo el anillo de tu papá. Es una de las cosas más viejas que guardo. ¿Sabés que es el único anillo de casamiento que me dieron? ¿Sabés que es el único que yo di? No seas mentiroso. ¿En serio? Si te casaste. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo vas a mentir así? ¡Bruno! Pero qué pedazo de buchón. Yo nunca me casé. Lo que sí tengo es un hijo chiquito que se llama Gaby y le digo Pigmeo. Tomá. Me encanta que hayas elegido esta escena, que hayamos elegido esta escena porque estos son los momentos más lindos de la vida. Sí, a mí me encanta. ¿No? Cuando uno se detiene, uno como protagonista de esos momentos, o en este caso como observador, decís, qué lindo ese momento, que pasa eso en la vida. Totalmente. Y te tomás vos como directora, y ellos como actores, y ustedes en complicidad, no sé cuánto habrán ensayado, ¿no? Ese tiempo previo a que ella lo toque. Bueno, en realidad la elegí por eso, porque, viste, yo en general antes de llegar a rodaje tengo como, bueno, medio planteado cuál va a ser en general tengo, en algunas escenas más complejas, quizás con más desarrollo, en otras menos, pero siempre hay como un cierto story hecho por mí de cuál es la apuesta. Y en esta tenía muchas dudas, es decir, tenía más cortes la escena, y en un momento dije, a ver, veamos qué pasa, como darle el tiempo interno a ellos de que esto vaya ocurriendo. ¿Querés ir a...? Decime. No, decime vos. Y decidí prescindir de los demás planos, me parecía que tenía como una verdad. El tiempo, ¿viste? Solo esos 2 planos, porque creo que la avenida acompaña algo de esa tensión, ¿viste? Como ese humor, porque sabés que vas a llegar a un momento que algo se va a desatar. Yo tuve que suspirar cuando terminó. Qué potra ella cuando le dice, decime vos. Se lo dice con un aire, cuando dice, no, decime vos. Se lo dice ella de una manera que es, pero, ¿viste?
ya te quiero acá. A mí me encanta, los dos me encantan lo que hacen, ¿no? Y Luis para mí tiene esa cosa, viste, como del miedo en la mirada de lo que se le puede volver a desatar, ¿no? Y me parece que es, de hecho, esta escena después viene como la escena más, qué sé yo, de sexo de ellos, pero digo, esta escena para mí tiene una potencia que no tiene la otra. Las escenas de sexo, por eso es otra cosa. Son un tema a investigar en el cine sobre el que yo siempre me pregunto, y está bárbara. Y además el valor del desnudo que tomás en la película, porque lo tienen los adultos y lo tienen los jóvenes, que me impresionó mucho también. Sí. Ese nivel al que llegaste con los chicos, que son chicos, a los cuales hay que, bueno, digo, trabajar con los actores para lograr esa comodidad. Sí. Ahora, digamos, esta escena empieza con ellos jugando igual a cuando son chicos, ¿no? Esa cosa que tienen, que te empujo, que te quiero. Que es gracioso porque la tienen los chicos, pero los adultos ya no nos movemos de esa forma, en donde el cuerpo, que te toco, te peleo de esa forma. Sí, que es como si respondieras un registro viejo, pero que vos mismo te das cuenta que no puede ir a ningún lado, porque estás en otro momento de la vida. De esta forma con un adulto. Tal cual, ¿no? tal cual. Sí. La película toda es de una sensorialidad que sería un poco reduccionista, llamarla femenina, porque vos lo sos y celebro que sos la primera mujer que viene a este programa en estos días. Pero cuando yo digo femenina, digo algo que los hombres también tenemos, y que es de una sensorialidad desde que empieza hasta que termina, impresionante. El lugar que tiene el agua, esas aguas que hay con las mangueras desde el principio de la película, esas aguas que están en el barro, en lo que vamos a ver después, ese agua de ese río en la que se meten los pies, digamos. El agua está muy presente en la película, muy. Pero estableces una relación con los objetos, con las cosas. Me da mucho placer, de verdad, buscar como el objeto, el detalle, la mirada, el gesto. Es algo muy... Puede ser que tenga que ver con lo femenino, quizás algo de esa minuciosidad también. Digo, o tiene que ver con un estilo. Digo, creo que también soy así en mi vida. Digo, ves mi casa que está llena del objetito, de no sé qué. Digo, todo tiene... Es como... Todo tiene un efecto sobre uno. Sí, absolutamente. Y como que me parece que cada una de esas cosas... si están puestas, si están miradas, cuentan muchísimo sobre esos personajes. Digo, no sé, acá no ves, pero está ese hilo con ese botón donde se cose esa camisa Lalo para ir a encontrarse con Lisa. Para mí es como enorme ese gesto, y es un botón, digo. Sí. Y cuando en el cine provocas un momento tan verdadero como este, como espectadores, lo que a uno le pasa, o me pasó recién, es decir, yo quiero ser uno de ellos, yo quiero estar ahí, yo quiero besarme en un auto después de estar mojado por un río, así. Sí, yo creo que como espectador, y digo, me pasaba a mí dirigiendo esa escena, ¿no? Como que entras en un nivel de intimidad que se te hace como... impúdica. Sí. Estás como mirando algo estás espiando algo que les está pasando. Estos actores se miran así. Sí. Porque además... Y esto Elena también. Es más perturbador para mí esa escena, digo que de verdad cuando pienso en la escena, absolutamente. Sí. El beso tiene una verdad cuando está bien hecho, como para mí es un besazo del cine. Y Elena también es una actriz que en esta película, yo la he visto en varias películas, y en esta película tiene una verdad, la cantidad de pensamientos y de intenciones y de cosas que no son lo dicho, justamente porque vos y yo sabemos que lo que importa no es lo que se dice, sino lo que está pasando. Totalmente. Sí. ¿No? Se dice la letra y además que uno se la apropia y la dice con verdad. Sí. Pero lo que pasa es lo que hace que sea verdadero, algo, no lo que se dice. Sí. Y a ella le pasan una cantidad de cosas increíbles. El trabajo con Elena esta fue la primera película para Elena. No había hecho cine antes. Y fue, digamos, primero es una persona preciosa. Deliciosa. Que también va a ser madre muy pronto. Ya debe estar en este momento. Pero más allá tiene algo como una capacidad de trabajo, o sea, que rigurosa. A mí es absolutamente rigurosa y fue increíble lo que fue entendiendo, viste que bueno, una cosa es trabajar en el teatro y en una comedia musical, otra cosa es el cine, es otro lenguaje, digo, podés ser un actor, pero tenés que encontrar, tenés que poder entender cómo funciona. Y fue muy, viste, cuando me daba cuenta que lo que quizás no sabía lo suplía con el esfuerzo y el trabajo y la comprensión y la dedicación que le ponía a cada escena, al contacto con los técnicos, al trabajo con el que tenía que actuar, inclusive con los chicos, que digamos, la construcción con Denise, que es la que hace Lisa Chica, también fue buenísima. Y digamos, yo miro el material en bruto de su evolución, es impresionante. Es que tiene una relación con la cámara que pareciera tener
¿viste esa gente que tiene una gran relación con la cámara? Sí. ¿No? Igual que Peretti, sí. porque además son dos digo, con narices que no son lo convencional. Wilson, digamos, tienen mucho cine atrás y mucho oficio, ¿viste? Eso, pero parecieran tener mucho... Sí. Es decir, Elena parecía tener un oficio que aparentemente no tiene como experiencia, pero sí como una intuición. Absolutamente. Parece un bicho de cine. Sí, tiene algo totalmente intuitivo, ¿no? en ese sentido. Cine, piensa, intenciones. La cantidad de intenciones por minuto que tiene cuando se encuentra en el hotel, cuando se encuentra ella en el departamento, lo que le pasa con la mujer de él, cuando ella los encuentra en el departamento, casi que lo sorprende y es muy inquietante. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Y, es una amiga. Y él se pone tan incómodo, decir, la verdad, estoy reiterativamente elogioso por el trabajo de los actores, pero es notable, es notable. Vamos a la segunda, porque quiero hablar de las escenas, pero también de más. ¡Ahí, abajo! ¡Para! ¡Azote! Un momento del barro que hace que no se sabe quién es quién. Sí, sí. Los cuerpos. Sí, hay una mano que no sabes quién toca a quién. Digamos. Bueno, eso era algo que digo que, por un lado, esta escena a mí me gusta porque tiene esta capacidad. Primero fue muy divertida de filmarla, ¿no? Era como, ¿cuántas veces te vas a tirar y revolcar en el barro? Entre que te daba un poco de asco y al mismo tiempo era un placer enorme. Y llegar a esa escena fue como todo un trabajo corporal con ellos, como de conocimiento de ellos con su propio cuerpo y con los demás. Y con confiar en el otro. Sí, sí. Y digo, pensá que eran, digamos, Denise es más grande que ellos, pero igual, digo, una persona de 20 en ese momento y los chicos tenían 17. Digo que había que ser como muy cuidadoso en la manera en la que vos abordabas el trabajo físico con ellos. De hecho, cuando yo busqué... Cuando empecé a trabajar con el casting de la película, hubo muchísimos chicos que nos interesaban, pero que quizás ni siquiera en su propia vida habían pasado por algún tipo de situación ni sexual, ni siquiera se habían besado algunos, digo, era como tal cual. Entonces hubo que ser como muy cuidadoso en todo ese trabajo que se fue haciendo durante todos estos meses, que fue un trabajo que hicimos con María Laura Berch, que es una coach así increíble para trabajar con chicos y con adolescentes. Vení, mirá. Y lo que se hizo fue eso. La sensación que tenía cuando llegaban a rodaje es que estos chicos se conocían, ¿viste? Que conocían sus cuerpos, que conocían el cuerpo del otro. Y la escena en sí misma a mí me atrae mucho porque está esta cosa de esa edad que muchas veces no sabes cómo conectar con otro más desde el golpe y que son como medio cachorrones. Pero que eso habla muchísimo, digamos, que está contando muchas más cosas de lo que te está pasando hormonalmente en ese momento de la vida. Pensé cachorrones y pensé hormona pura. Es como un nudo de hormonas masculinas y femeninas donde también se jugaba cierta ambigüedad que a mí me gustaba tocar. Entre ellos. El último personaje que yo cerré es digamos, la última actriz la que más me costaba fue el personaje de Elisa. Se me hizo muy difícil como toda esa búsqueda. La cantidad de chicas que vi para ese personaje. Porque no solo era, el tema de los ojos. No solo eso que pasa, Elena. Tiene que poder seducir a todos impunemente. Y de hecho pasó algo que era como, una decisión sobre el final. Había dos actrices posibles. Una era Denise y otra chica. La otra chica podía dar bien, se podía trabajar bien. Obviamente era un potencial que había que ver qué pasaban todos esos meses de trabajo, pero me parecía que podía caminar. Y después, así de un día para el otro, me aparece Denise. Y era como decir, es una decisión de ir hacia dos lados muy distintos con la película. Distintas. Una tiene que ver con algo más cándido y más infantil en algún punto, la otra. Y Denise era otro camino. Esta es una torranta. Y yo dije... Esta dice, venís conmigo, me acompañás. Claro, pero fue como cuando se saca los pantalones ahí en el barro, decís, se le ve el culo. Sí. Digamos, y es un traje de baño el que tiene. Sí. Pero le pasa lo que nos pasa a los hombres cuando decís, pero fue una decisión, ¿viste? Decir, ¿qué son dos películas distintas? Y me acuerdo que así de estar pensándolo en un momento era, ¿quién es la que estos tipos no se van a olvidar? ¿Viste? Yo creo que es esta, digamos, la que deja la marca, ¿viste? La que los da vuelta como una media y la que aparece en sus vidas y desaparece, y esa era Denise.
vamos con la tercera. Dale. Siempre pasa con este programa que uno tiene más ganas de hablar de lo que el tiempo permite. Y encima esta es larga. No hay apuro. No. ¿Ves que ahí ya están jugando con el bar? Mira que no parece un polo. Jackson Pollock, que era un pintor que pintaba cosas así como esta. Hasta que una loca, pum, le pegó un tiro. ¿O no? ¿Sabés que yo escribí un guión para un documental sobre la vida de Jackson Pollock y su asesinato? Sí. Era una serie de documentales buenísima. A vos te hubieran encantado. Seguro. Kira Solari se llamaba la mina, ¿no? Creo que sí, sí. ¿Que lo pasaron en la tele? No. Acá no. Era para la BBC. ¿No? Bueno. Un canal inglés. ¿De qué te reís? No. Cuando hablaban del pintor yo pensaba en el auto. ¿Qué auto? El Polo. A mí me encanta el trabajo en esa escena. Fue una escena muy difícil de hacer. Teníamos... O sea, en esa locación yo filmé 2 días y tenía que filmar en la noche. O sea, era como muy acotado, además, el tiempo de rodaje que habías tenía. elegido ese lugar increíble de diseño arquitectónico, que es una especie de ícono. Sí, porque aparte para mí era, bueno, ¿dónde cierra esto? ¿Viste? No era la estación de servicio moderna. Tenía que tener algo que tuviera que ver con esa historia y también que fuera un lugar que estuviera pelado. Digo, bueno, fue como toda una decisión la búsqueda de esa locación. Ese balance en producción que es, tengo esto, pero entonces me trae este problema. Me terminé yendo a Chascomús y estaba filmando en Entre Ríos. O sea, imagínate el delirio que ¿Esto es en Chascomús? Sí. La conozco. La veo cuando paso por ahí. ¿Qué lugar cinematográfico? Terminamos cambiando de provincia, pero bueno, yo creo que está bien la decisión. Es un lugarazo para filmar. Y fue como, era muy acotado el tiempo, yo siempre filmo una cámara, ese día había pedido 2 cámaras porque tenía miedo de no llegar. Esa es una linda idea para un guión, ¿eh? Victoria es el mundo. Bueno, obviamente una cámara no anda, se planta una cámara, así que todo hubo que resolverlo con una sola cámara a una velocidad... como hace uno siempre. Sí, bueno, como se hacía el cine, porque también ahora en el cine se han incorporado 2 cámaras y hasta 3 alguna vez. Sí, yo no lo uso en general porque no me interesa siento que no me hace falta, pero en este momento estaba tan preocupada por la producción y por el tiempo que tenía que dije, bueno... Tengámoslo, después vemos. Así que no, finalmente tuve que trabajar como siempre con una sola cámara y habíamos ensayado mucho esta escena. Esta sí era, nosotros con los adultos varios meses antes habíamos trabajado bastante esta escena y creo que fue muy atractivo lo que cada uno fue aportando. Esa escena yo la seguí reescribiendo a partir de los ensayos con los adultos. Y en el momento de hacerla, la verdad que los planos enteros de los 3 son... preciosos. Son una clase de actuación. Es un trabajo de actuación, pero además, más allá del trabajo de los actores, les elegí esta escena porque para mí tiene un trabajo de edición enorme. Esta escena fue una escena que trabajamos muchísimas veces y te digo, siempre fue potente porque el material de donde partís es potente, pero hay algo de la construcción de los tiempos, de los silencios, de quedarse con el que está mirando y no con el que está hablando. Hubo todo un trabajo de edición que yo lo veo en lo que te va pasando emocionalmente, cómo vas acompañando el transitar emocional de esos personajes. Escribí miles de cartas cotidianas para hacer que la distancia no se sintiera. A él le escribías cartas, a mí me escribía postales. Te escribía cartas, pero postales. Y eso que yo era el único que las leía. Lalo también las leía. No me escribía, pero las leía, ¿no? No te escribía porque no las abría. Y yo me moría por saber qué decías, pero no las abría. Brindemos. Brindemos. Brindo por los 3. Pero estábamos recordando, no estábamos recordando, ¿eh? Los 3 siempre juntos a todos lados. ¿Era así o no? Ahí en la calle, en el balneario, en todos lados los 3 juntos. It's gonna be a bumpy night. ¿Te acordás de esa película de Betty Davis? Bueno, ya está. Está bien, está bien.
No perdamos el humor. ¿O vos también? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta recordar? Basta, Concha. Ya recordamos suficiente. Yo me planto. No quiero recordar más. Además hay algo tan rico acá en esta escena de las relaciones. Es decir, cómo los dos hombres se siguen midiendo, compitiendo y queriendo, pero al mismo tiempo están en una pulseada permanente que empezó entonces, con el amor que se tienen, con la vinculación que tienen, y cómo ella siempre puede con eso. Sí. ¿No? Siempre puede. Sí, hay algo, obviamente se ponen cosas en juego que tienen que ver con el pasado, cosas que tienen que ver con el presente, y al mismo tiempo me parece que para los tres tiene algo como liberador lo que pasa en esa escena. Digo, el personaje de Peretti finalmente puede decir, quiero volver a mi casa y entender que su lugar no es ese, que hay algo de ese vínculo que tiene que ver con Lalo y con Lisa, y que él siempre fue como una tercer pata que está ahí, pero que no termina de ser, que tiene otro lugar. Y me parece que le da como un crecimiento enorme, ¿viste? Como poder entender la situación y retirarse y ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Y el personaje de Lalo puede por primera vez abrir y ¿viste? Eso que empieza en este beso con en la camioneta que vimos antes, ¿viste? Se empieza como... se ablanda. A permitir mostrar todo lo que el taller mecánico no le permite. Tal cual. Y Lisa, bueno, es la primera vez que puede quebrar y quebrar de verdad y entender que su vida no es arriba de un avión y que mejor que se baje. Que pare la moto. Por su vida, mejor que se baje. Pase lo que pase, no importa cómo sigue esta historia de amor o no. Pero me parecía como un momento muy verdadero para cada uno de ellos, ¿no? Como de poder bajar a un lugar, sí, eso, como más verdadero. Inclusive perdiendo, resignando determinadas cosas, como un momento de crecimiento de esos personajes. Y como vos decís, se termina de hacer en la edición, con todo lo que se ofrece. Sí. Y además sos tan respetuosa, como en el caso de la escena de la camioneta, en donde es una apuesta súper clásica, digamos. Son tres actores, cada uno con su plano, y es lo que pasa entre los tres, ¿viste? Es como... Sí, creo que a veces hay que poder... ¿viste? No sé, así como hay otras escenas que son esta que decíamos antes del beso, del ralentado, de los adolescentes. La coreografía por la pared. Me parece que hay momentos en los que hay que saber retirarse y decir, bueno, es esto, está la cámara y solo tengo que ocuparme de encontrar los tiempos internos de lo que tiene que ocurrir en esa escena, pero no tiene que ver con que la cámara haga otra cosa. Me parece que es acompañar esto. Yo en general soy bastante clásica, quizás, no sé, Lluvia quizás es menos clásica en su relato, pero en estas escenas, digamos, la del beso y esta que vimos recién, me parecía que era como eso, ¿no? Como trabajar con los actores. A mí es una de las cosas que más me gustan de dirigir. Me da un placer enorme trabajar con los actores. Cómo se va construyendo ese mundo que vos pusiste en palabras y cómo se va convirtiendo en otra cosa. Y además hay algo que a veces pareciera literario y demás, y yo doy fe que no lo es, porque yo, por ejemplo, esperé una mujer de 10 años, con la que después finalmente tuve mi hijo, habiendo estado ambos sin vernos 10 años, casados con otras personas, esperando, haciendo la vida con otros países. Digo, esto de que alguien pase un pedazo de la vida diciendo hay algo que quedó acá sin resolver. Yo viví personalmente algo así, con quien fue la madre de mi hijo. De decir, hay algo que pasó en el pasado que todavía no lo terminamos de resolver. Y nos volvemos a encontrar para ver qué pasa. Y no es mi mujer actual. Es loco, ¿no? Digo, entonces deja de ser literatura, deja de ser cine. Las personas funcionamos así. No, yo creo que me doy cuenta de lo que pasó con la película, pero también lo que pasó con el cuento. O sea, vos lees el cuento de Vicio y es demoledor. O sea, no hay manera de que no puedas conectar emocionalmente con esos personajes y con él. Porque digo... Yo creo que, no sé si todos, pero ojalá sí todos alguna vez hayan sido atravesados por un amor que te dejó como muy marcado, sacudido. El que no, es una pena. Se la perdió. Se la perdió, como yo te decía recién, yo quiero estar ahí en esa camioneta. Sí. Menos mal que a uno le pasa. Sí, nos ponemos colorados a decir que bueno que sí, que bueno que eso puede ocurrir, y al que no le pasó, qué bueno que le puede ocurrir. Tal cual.